Bienvenidos a su webinar, al webinar de envío de correspondencia por correo electrónico. Este proceso les va a facilitar, ¿para qué sirve este proceso, no? Este proceso les va a facilitar que cada vez que ustedes vayan a enviar una correspondencia por correo electrónico, eh, bien sea algún tipo de correspondencia que vayan a enviar a un tercero, llámese persona natural o persona jurídica, tengan el registro, el control, el trámite, la trazabilidad y la gestión de dicha correspondencia a través de nuestro módulo del sistema de gestión documental. Como les reiteraba también Dayana y como les reitero yo, bienvenidos al webinar. Esperamos que sea de bastante uso, de bastante provecho para cada uno de ustedes. Tengan muy en cuenta también que en este espacio, lo que les reiteraba también mi compañera Dayana, hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas, por favor, para que a través de este proceso pues sepamos esas respuestas y que pues ustedes puedan agilizar esos procesos al interior de la empresa. ¿M? Bien, vamos a entrar de una vez en materia, ¿sí? Aquí a través de esta presentación que les voy a realizar, les voy a mostrar cuáles son las temáticas que vamos a tratar en el transcurso de nuestro webinar y tener muy en cuenta que ustedes saben, aquellas personas que hayan interactuado con el ERP o aquellas personas que no hayan interactuado con el ERP, tengan muy en cuenta que cada opción dentro del ERP, previo a esa funcionalidad, previo a esa operatividad, se debe configurar unas opciones, ¿sí? No en todas, pero sí en la mayoría de opciones, se deben configurar unas opciones previamente en el ERP y se deben configurar unas opciones en el sistema de gestión documental. Entonces vamos a recordar también qué opciones se deben tener previamente configuradas tanto en el ERP como en el SGD. Bien, entonces recordemos, nuestro webinar es envío de correspondencia saliente por correo electrónico. ¿M? Dentro de nuestro contenido vamos a hablar de gestión de notificaciones, las notificaciones que van a llegar al correo electrónico. Vamos a hablar de esas configuraciones previas en el sistema de gestión documental, tanto como de los consecutivos como de los tipos de correspondencia, y vamos a realizar los registros de esa correspondencia en los dos momentos, en los dos procesos que tenemos establecidos en el sistema de gestión documental. Una por medio del formulario de registro de correspondencia saliente y el otro por medio del nuestro proceso denominado complemento Word. Bien. Entonces, dentro de las configuraciones que debemos tener previamente establecidos en el ERP, en el 5, entonces, ahí en el 5 tenemos las opciones de las notificaciones. Allí puntualmente vamos a dirigirnos a la descripción de envío de gestión de correspondencia. Esa notificación es la que nos va a permitir disparar esas notificaciones para el envío de una correspondencia saliente por medio del correo electrónico. También, asimismo, dentro de las configuraciones que debemos tener en cuenta en el ERP, la descarga de los complementos, ¿sí? La descarga del complemento Word para el envío de correspondencia saliente, la descarga de la licencia de los complementos para llevar a cabo con éxito dicho proceso. También dentro de las configuraciones, ya no en el ERP, sino en el sistema de gestión documental, tener previamente establecido los consecutivos de la correspondencia saliente, ¿sí? Con el prefijo y el consecutivo numérico que permite configurar el sistema de gestión documental en este aspecto. También dentro de las formas de entrega, dentro de las opciones de formas de entrega en el sistema de gestión documental, tener definido como forma de entrega de la correspondencia que vamos a enviarla, ¿sí? Que vamos a entregar esa correspondencia es por medio del correo electrónico. Tener esa descripción creada y marcar el checkcito de correo electrónico. Asimismo, también dentro del sistema de gestión documental, tener muy en cuenta la creación de los tipos de correspondencia saliente asociados a su respectiva clase o grupo de correspondencia, que en este caso sería la clase o grupo de correspondencia saliente. ¿Mm? Lo que les indicaba también con anterioridad, vamos a hacer dos ejercicios prácticos. Vamos a registrar una correspondencia saliente desde el formulario de registro de correspondencia saliente en el módulo del sistema de gestión documental y vamos a registrar también una eh, vamos a hacer un registro también desde el proceso de complemento Word. Realizaremos esos registros, ingresaremos a la opción de gestión de correspondencia, que es la opción que nos va a permitir enviar esa correspondencia saliente por correo electrónico y vamos a darnos cuenta de la gestión y de la trazabilidad de ese proceso a través de esa opción de gestión de correspondencia. Y finalmente, pues vamos a mirar todo el registro, toda la gestión, todo el trámite y la trazabilidad de esa correspondencia a modo de auditorías a través de nuestros informes de control y seguimiento, ¿sí? De la correspondencia saliente. Y cómo, cuando enviamos esa correspondencia saliente por correo electrónico a los usuarios destinatarios de esa correspondencia, cómo finalmente les llegaría las notificaciones al respectivo correo electrónico de los destinatarios de dicha correspondencia. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver en el transcurso del día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a entrar de una vez en materia y nos vamos a dirigir
al proceso. Entonces, en este momento, vamos a trabajar sobre la base de datos de 5 Comercial 2022. Voy a mostrarles la metodología que vamos a llevar a cabo. Es que vamos a hacer todo el proceso a través de esa base de datos con el usuario Eusebio Jiménez Murillo. ¿M? Allí a ustedes, ¿sí?, a las personas que ya tienen experiencia con este proceso o que ya tienen implementado el módulo SGD, les va a aparecer la opción del módulo SGD, ¿cierto? Allí va a aparecer la opción del módulo SGD. Vamos a dar clic allí. Vamos a ingresar a la opción correspondencia. Vamos a ingresar a la opción saliente, correspondencia saliente, ¿cierto? Para hacer el registro de la correspondencia. Pero recuerden, antes de hacer el registro de esa correspondencia, vamos a enfocarnos en los preliminares, en las configuraciones previas que debemos tener establecidos tanto en el ERP como en el sistema de gestión documental. Entonces, ¿qué configuraciones debemos tener establecidas en el ERP? Recuerden que allí ingresamos a la configuración del ERP. No todas las personas, no todos los usuarios tienen acceso a esas configuraciones del ERP, ¿no? Solamente hay a modo de recomendación usuarios con roles de administradores de tecnología o administradores del SGD. Esos administradores o dichos administradores ingresarán a la opción configuración del ERP, sistema, notificaciones, configuración de cuentas de envío. Allí va a aparecer la opción para la creación de la cuenta de correo con el dominio de cada una de las empresas a las cuales ustedes pertenecen para que a través de esa cuenta de correo se envíen las diferentes notificaciones asociadas a las diferentes actividades que genera el módulo del sistema de gestión documental, tanto en archivo como en correspondencia. En correspondencia, pues está la parte de envío de gestión de correspondencia para el proceso de envío de correspondencia por correo electrónico. Allí, ¿qué les va a solicitar? Aquí te recuerden que se crea la cuenta de correo, la descripción de la cuenta de correo, el servidor SMTP, el número del puerto y la contraseña de dicha cuenta de correo. ¿Mm? ¿Qué otro, qué otra configuración se debe tener establecida dentro del ERP? Entonces ahí ingresamos a notificaciones, consulta de notificaciones. En la parte superior izquierda ingresaremos a la opción origen. Allí en la opción origen seleccionamos la opción SGD correspondencia, damos clic en consultar y la descripción que nos compete. Tengan en cuenta que solamente para correspondencia el sistema de gestión documental tiene asociadas más de 17 actividades, ¿sí?, asociadas a más de 17 notificaciones en la parte de correspondencia. La notificación que nos compete para este proceso específicamente es, en este caso, la 401, envío de gestión de correspondencia. ¿Mm? Vamos a dar clic allí y allí configuraremos dentro de esa notificación la fecha de inicio y la fecha de finalización en la que le vamos a indicar al sistema para que se dispare esas notificaciones. Asociamos la cuenta de correo que previamente vamos a configurar y allí tendremos nuestra notificación. Esta es la notificación que le va a llegar a los usuarios destinatarios de una correspondencia saliente por correo electrónico. Se puede configurar la notificación donde ustedes pueden personalizar la notificación con la imagen de la empresa, ¿sí? Y la estructura de la notificación también la pueden personalizar a través de las variables. ¿Mm? ¿Qué otra configuración dentro del ERP se debe tener previamente establecida para llevar a cabo con éxito este proceso que vamos a ver a continuación? Entonces, el complemento, ¿no? Descargar los complementos, ¿sí? Específicamente el complemento Word y la descarga de la licencia de dichos complementos en los equipos, en los computadores de cada uno de los funcionarios dentro de la empresa. ¿Bien? Eso en la parte, ¿sí?, para tener en cuenta esas configuraciones en el ERP. Las configuraciones que se deben tener establecidas dentro del sistema de gestión documental, repasémoslas allí para que por favor las tengan en cuenta. Ingresamos al SGD, configuración, correspondencia, ingresamos ahí a los consecutivos de correspondencia. Seleccionamos ahí los tipos de consecutivos. Aquí es donde vamos a crear los diferentes consecutivos de la correspondencia asociadas a las diferentes 4 clases o 4 grupos de correspondencia. Aquí en este caso específico, vamos a crear ese tipo de consecutivo asociado a la clase o grupo de correspondencia saliente. ¿Sobre qué tipo de consecutivo, por favor, y tengan bastante atención aquí, por favor? Eh, Vamos a trabajar sobre el consecutivo saliente 5 comercial 2023, ¿vale? Vamos a trabajar sobre ese tipo de correspondencia saliente. Ese tipo de correspondencia tiene asociado el siguiente consecutivo, para que por favor también lo tengan en cuenta. Entonces, en el momento en que vamos a registrar la correspondencia, tengan en cuenta que el sistema de gestión documental genera un consecutivo a modo de identificación de la correspondencia en el sistema de gestión documental. En este caso, vamos a trabajar sobre el prefijo 5-SC- ¿sí?, y vamos a tener un consecutivo numérico compuesto de 10 dígitos, ¿vale? Esa una de las configuraciones que tenemos que tener establecidos, previamente establecido en el sistema de gestión documental.
La otra configuración que debemos tener establecida, entonces vamos a especificar en la opción SGD configuración correspondencia saliente, formas de entrega de la correspondencia saliente. ¿Sí? Aquí es donde vamos a crear las diferentes formas de entrega que vamos a tener para el envío de una correspondencia en el sistema de gestión documental y vamos a crear como descripción, como una de las formas de entrega de esa correspondencia saliente, que la forma de entrega va a ser por correo electrónico. La creamos y marcamos el check de correo electrónico, ¿cierto? Lo vamos a crear y lo vamos a marcar aquí. ¿Listo? Otra de las opciones, y con esto finalizamos, que hay que tener en cuenta en el sistema de gestión documental para llevar a cabo con éxito este proceso, es la creación del tipo de correspondencia. Allí vamos a crear los diferentes tipos de correspondencia asociados a las diferentes 4 clases o grupos de correspondencia establecidos en el sistema de gestión documental. Vamos a llamar aquí, en este caso, la clase o grupo de correspondencia saliente, ¿cierto? Seguimos ahí asociando este proceso a nuestra clase o grupo de correspondencia saliente y vamos a mirar qué tipos de correspondencia se encuentran creados a esa clase o grupo de correspondencia. Estos son los tipos de correspondencia asociados a la clase o grupo de correspondencia saliente. Para el caso puntual, para el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, vamos a trabajar sobre la correspondencia enviada SC 2023. ¿Vale? Teniendo ya previamente configurados esas opciones tanto en el ERP como en el SGD, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hacer registros de correspondencia ya en el ejercicio práctico operativo en el sistema de gestión documental. Vamos a arrancar inicialmente registrando una correspondencia saliente a través del formulario de correspondencia saliente. La opción para ello, vamos a ingresar al SGD, correspondencia saliente, y allí nos va a cargar el menú de nuestro formulario en el sistema de gestión documental para el registro de una correspondencia saliente. Tipo de correspondencia, recuerden, ¿cuál vamos a trabajar? Sí, efectivamente, vamos a trabajar sobre correspondencia enviada SC 2023, ¿cierto? Destinatario, ¿sí? Vamos a destinarle esa correspondencia a la empresa 5Soft, ¿sí? 5Soft SAS. Recuerden que este campo de contactos se alimentan de los contactos de correspondencia creados en el sistema de gestión documental, se alimentan de los terceros o proveedores creados en el maestro de tercero de financiero, se crean también de los contactos o los clientes creados en el módulo SBR o si contamos con el módulo GTH, los contactos de los empleados. Dirigido a dentro de 5Soft, ¿a quién vamos a dirigir esa correspondencia? Vamos a dirigirle esa correspondencia a Luis Álvarez. ¿Sí? Vamos a dirigir esa correspondencia a mi compañero Luis Álvarez, ¿cierto? Para que lo tengamos allí en cuenta. Álvarez, eso tiene tilde ahí en la observaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de observaciones vamos a indicar allí? Bueno, voy a enviarle, entonces, se envían, vamos a ponerle acá, se envían flujos programados, vamos a poner acá flujos programados de correspondencia, coma, según las fechas del cronograma de actividades, ¿vale? A modo de observaciones. Tengan en cuenta que en ese campo de observaciones máximo 600 caracteres. A medida que ustedes vayan registrando esa información, les va a indicar la cantidad de caracteres que quedan disponibles, ¿bien? Premitente, entonces tengan en cuenta que vamos a trabajar o seguimos trabajando aquí para este ejercicio práctico con mi usuario. Entonces mi usuario, Eusebio Jiménez Murillo. Punto clave del asunto aquí también, forma de entrega de la correspondencia. ¿Sí? ¿Recuerdan qué forma de entrega de la correspondencia para este tipo de procesos? Vamos a seleccionar correo electrónico, ¿vale? Correo electrónico, clave esa parte. El asunto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá envío de flujos programados de correspondencia, ¿sí? A modo de ejemplo. Tengan también muy en cuenta, máximo en el campo de asunto 200 caracteres y nos va haciendo también el conteo de los caracteres que nos queden disponibles. Anexos, en este caso voy a anexar un archivo en Excel, ¿sí? Y voy a anexar un archivo en Excel en este caso, inicialmente, ¿sí? Número de folios, ¿sí? No nos aplica en este caso. Radicado tercero y radicado entrante nos aplica cuando a la correspondencia que vamos a enviar le vamos a asociar una correspondencia entrante. En este caso no nos aplicaría. Damos clic allí en guardar y allí el sistema lo que va a hacer es cargarnos las opciones, ¿sí? Para poder adjuntar archivos digitales. Tengan en cuenta que ustedes pueden allí también adjuntar cualquier tipo de archivo digital, PDF, PowerPoint, Word, Excel, XML, audios, videos, etcétera. Voy a seleccionar el archivo, ¿sí? Yo le indiqué ahí al sistema que voy a cargar, ¿qué? Un Excel.
¿sí? Un Excel, ¿cierto? Entonces vamos a relacionar el Excel y le digo allí subir documento. ¿Sí? ¿Qué me va a indicar el sistema también aparte de ello? Me va a indicar cuál es el consecutivo de identificación de registro de esa correspondencia que acabo de erradicar en el sistema de gestión documental como correspondencia saliente. Me va a traer allí el prefijo y el consecutivo numérico. En este caso, por favor, para que lo tengan en cuenta, el consecutivo tiene el número 13, ¿sí? 12 más 1, el número 13. Ahí en la parte de abajo me relaciona el tipo de correspondencia, el archivo digital principal en el contenedor subir documento. Allí puedo corroborar cuál fue el archivo digital principal que relaciona la correspondencia. Recomendación, por favor, también tengan muy en cuenta revisar cuáles son los archivos digitales que adjuntan. A veces estamos en ese boleo, en ese día a día, en ese montón de actividades que a veces hacemos en las empresas y a veces adjuntamos archivos digitales que no son, ¿no? Entonces, tomémonos ese tiempo y revisemos qué es lo que estamos relacionando. Y desde el registro de la correspondencia nos relaciona el sticker de correspondencia. ¿Sí? Nos queda relacionado el sticker de correspondencia en un archivo PDF. En ese sticker de correspondencia queda relacionada información asociada a la correspondencia más el código de barras acompañado de el consecutivo, el prefijo y el consecutivo numérico de identificación de dicha correspondencia saliente. ¿Bien? También recomendaciones, ¿sí? Recuerden que esta funcionalidad básicamente está asociada al correo electrónico de ustedes, de la empresa. Y cuando nosotros enviamos alguna correspondencia por Gmail, por Hotmail, por Yahoo, por algún dominio de las empresas, siempre pues existen también una capacidad limitada en el envío de archivos. Recomendación, cada vez que ustedes van a relacionar archivos a una correspondencia saliente, nuestra recomendación basada en la experiencia que no sea superior a 35 megabytes. Bien. Listo, registro la correspondencia, doy clic en cerrar y le doy clic en la parte inferior izquierda en nueva correspondencia para refrescar mi formulario y volver a radicar correspondencia desde allí. He radicado una correspondencia desde el formulario. Ahora bien, voy a enviar esa correspondencia por correo electrónico. ¿Qué hago allí? Ingreso al sistema de gestión documental, ingreso a correspondencia, ingreso a la opción gestión de correspondencia. Y desde la opción de gestión de correspondencia, desde allí nos va a relacionar todas las correspondencias salientes que hayan tenido un registro en el sistema de gestión documental. Y en este caso, si yo le especifico que esa forma de entrega de esa correspondencia que registré es por correo electrónico, me va a habilitar en la relación de la correspondencia de este sobre que ustedes ven allí. ¿Sí? Cuando ustedes se paran sobre el sobrecito, nos indica enviar email, enviar por correo electrónico. La correspondencia saliente número 13, ¿sí? La que vamos a enviar a 5Soft, ¿sí? Donde vamos a enviar los flujos programados de correspondencia. Ahí simplemente dan clic ahí en el sobrecito, enviar email. El sistema, antes de ustedes enviar la correspondencia, les va a traer un pop-up informativo donde les informa, ¿requiere cargar una imagen o reemplazar el archivo actual? Entonces vamos a decirle, sí, sí. Fíjense que en el momento en que registra la correspondencia se me olvidó adjuntar un archivo. ¿Sí? Entonces voy a decirle ahí al sistema, antes de enviarla, ¿sí? Voy a adjuntar ese archivo para que me quede todos los archivos digitales relacionados al envío de la correspondencia. Le digo adjuntar, selecciono el archivo y en este caso voy a seleccionar un archivo en Word. ¿Sí? Ya seleccioné un archivo en Excel, ahora voy a seleccionar un archivo en Word y le voy a decir al sistema subir anexos. Entonces ahí tengo el archivo digital principal en el contenedor subir documento y tengo los archivos digitales adjuntos a la correspondencia en el contenedor subir anexos. ¿Mm? ¿Qué le voy a indicar al sistema? Le voy a indicar al sistema en la parte superior izquierda, volver. ¿Requiere descargar una imagen o reemplazar el archivo actual? Nuevamente me recuerda. ¿Sí? Entonces yo le digo, no, en este caso no, ya es suficiente. ¿Sí? Correos seleccionados. ¿Sí? Entonces aquí es donde vamos a relacionar los correos electrónicos destinatarios del envío de esa correspondencia por correo electrónico. ¿Listo? Entonces aquí vamos a enviárselo a eusebio.jimenez@5.com.co. ¿Sí? Se lo vamos a enviar también a mi compañero Luis Ángel Álvarez en 5Soft. Ahora bien, vamos a enviárselo, por ejemplo, a Paola López. ¿Sí? Paola López, ¿sí? Cuando ustedes digitan palabras claves asociadas al correo, a la descripción del correo electrónico y no les aparece relacionado, quiere decir que ese correo electrónico no existe. Si no existe, el sistema les indica allí crear destinatario y ustedes simplemente van a diligenciar 3 datos básicos para la creación de ese correo electrónico. Nombre del destinatario, ¿sí? Entonces acá en este caso le voy a decir aquí que se lo va a enviar a mi compañera Paola López, que el correo electrónico de mi compañera Paola López es paola.lopez, ¿sí? Voy a indicarle allí @5.com.co. ¿Eh?
tercero asociado, este campo de tercero asociado se alimenta de los terceros o de los proveedores creados en el maestro de tercero de financiero. ¿Sí? Entonces, que mi compañera pertenece a 5Soft, ¿cierto? A 5 Comercial. Entonces la selecciono allí como la empresa 5 Comercial y le digo crear. ¿Sí? Cuando le doy clic en crear, entonces allá me aparece ya creada mi compañera, ¿sí? Y creado el correo electrónico del destinatario de esa correspondencia. Y le indico ahí al sistema enviar, ¿sí? ¿Está seguro que desea enviar la correspondencia? Me va a indicar allí cuál es el consecutivo de registro de identificación de esa correspondencia en el sistema de gestión documental y me va a traer relacionado también, me va a asociar los archivos digitales principales y los archivos digitales adjuntos a la correspondencia. Y simplemente le digo al sistema enviar y confirmar y listo. Ahí me va a salir un pop-up, un aviso informativo indicándome que la correspondencia ha pasado de estado registrado a estado entregado. Y ustedes simplemente, después de ese proceso, le dan clic en esta opción actualizar correspondencia, le damos clic allí y listo, desaparece esa correspondencia de la relación del buzón de la opción de gestión de correspondencia. Así es como enviamos una correspondencia saliente cuando hemos registrado una correspondencia desde el formulario. No sobra decirles que pues eso va alimentando de manera automática nuestros informes de control y seguimiento de la correspondencia saliente, el general y por usuarios. Ya ahorita más adelante vamos a mirar nuestro informe de control y seguimiento. Tengan en cuenta también, por favor, ¿sí? Un poquito de paciencia en ese aspecto, porque a veces también creen que de pronto el correo electrónico llega de manera inmediata. Vamos a dar una espera entre 1 y 5 minutos para que lleguen esos correos electrónicos a los usuarios o a los funcionarios o a las personas destinatarias de esa correspondencia. Mientras tanto, ¿qué vamos haciendo? Vamos a registrar ahora otra correspondencia desde el complemento Word en este caso. Entonces voy a ingresar ahí a mi complemento Word, ¿cierto? Entonces voy a decirle ahí al sistema, voy a ingresar al Word. Recuerden que para poder ingresar a ello, pues previamente tuve que haber hecho la descarga del complemento Word y la descarga de la licencia de los complementos en mi equipo, en mi computador. Ingreso aquí a la pestaña 5RP, le indico ahí al sistema iniciar sesión. Allí me va a llamar la licencia del ambiente, ¿sí? De la empresa o de la base de datos sobre la cual voy a trabajar, la licencia de los complementos de dicha base de datos. Allí voy a llamar mi usuario, ¿cierto? Mi usuario, en este caso, mi usuario es Eusebio.Jiménez. Voy a digitar aquí mi contraseña. Todos los datos deben estar diligenciados, ¿cierto? La licencia de los complementos, el usuario, la contraseña, la empresa y la sucursal. Y le doy clic allí en la opción ingresar. Cuando le doy clic en ingresar, pues me van a aparecer los datos ya registrados de logueo y adicionalmente me va a habilitar la pestaña CGD. Voy a dar clic en la pestaña CGD. Voy a seleccionar el tipo de correspondencia que estamos trabajando. Recuérdenlo, estamos trabajando sobre la correspondencia o el tipo de correspondencia enviada SC 2023. Y le indico allí al sistema radicar correspondencia. Algo clave también, para poder llevar a cabo este proceso, previamente tuve que haber configurado la plantilla de carta o el formato de carta, ¿sí? Que manejan cada uno de ustedes dentro de las empresas. En este caso es el formato de carta que manejamos en 5, ¿cierto? ¿Qué vamos a indicarle ahí al sistema? ¿Sí? Allí dentro de ese formato de carta aparecen las variables, esas variables las vamos a diligenciar dentro de la opción agregar datos, ¿sí? Las variables en este caso aparecen así resaltadas en gris, ¿sí? Aparecen unos campos que están entre paréntesis dentro del formato. Esos campos los vamos a diligenciar directamente dentro del formato para que lo tengan en cuenta. Y allí me va a aparecer la variable me va a indicar allí desde qué ciudad voy a radicar la carta y me va a aparecer también por defecto la fecha. Señores, el contacto, vamos a seguir con nuestro mismo contacto, vamos a enviar esa correspondencia al contacto 5Soft, ¿sí? 5 Comunicaciones. Dirigido ¿a quién se lo voy a dirigir? Voy a dirigírselo aquí en este caso a mi compañera Paola López, ¿sí? En el asunto de la correspondencia, ¿sí? Que es aquí otra de las variables, y aquí estoy diligenciando las variables. Dentro de las variables, tengan en cuenta, por favor, que diligenciamos, al igual que el formulario, dos campos, dos contenedores principales. Los campos del destinatario, los campos del remitente de la correspondencia, ¿cierto? El asunto de la correspondencia. Entonces, aquí le voy a indicar envío de tablas de retención documental. Documental. En observaciones, entonces, se envían, ¿sí? Se envía información, coma, reunión, según reunión de la mañana, un ejemplo, ¿sí? Como a modo de observación. Ya he diligenciado ahí los campos de destinatario de la correspondencia. Me voy a dirigir al formato. En el formato, entonces ya tengo diligenciados también la fecha,
los datos del contacto, la dirección y la ciudad del contacto, el asunto, la referencia, y aquí es donde viene también el cuerpo de la carta, ¿cierto? Entonces aquí es donde viene toda esa información, todo ese carretazo del cuerpo de la carta, ¿cierto? Y acá entonces, apreciada señora Paola López, me dirijo a usted formalmente con la finalidad de dar entrega a las tablas de retención documental según lo acordado en la reunión del día o en la reunión de la mañana del día de hoy. Listo, ¿cierto? Es todo nuestro carretazo de la carta. Pasamos ahora a diligenciar los datos del remitente. Vamos a darle clic ahí en datos del remitente. Ahí en ese campo de enviado por, nos va a aparecer por defecto el usuario que ingresó sus contraseña y su usuario para registrar esa carta desde el complemento Word. Pero si ustedes lo desean, ustedes también lo pueden cambiar. Una cosa es el usuario que registra la correspondencia y otra cosa es el usuario que en el campo enviado por es quien firma la carta, ¿cierto? Entonces acá puedo decir que mi jefe, Luis Álvarez, es quien firma la carta, ¿sí? Y lo traigo allí. Este campo de enviado por se alimenta de los usuarios creados en el ERP, para que por favor lo tengan en cuenta. De lo contrario, pues voy a seguir trabajando con mi usuario, Eusebio Jiménez Murillo, ¿sí? Quien va a entregar la correspondencia. Aquí en el cargo está entre paréntesis, entonces voy a borrar esa información. Quiere decir que si esa información está en paréntesis es porque tengo que diligenciarla directamente en el formato, lo mismo que el cuerpo de la carta. Consultor SGD, forma de entrega de la correspondencia, clave también, nuevamente, correo electrónico, ¿no? Vamos a enviar esa correspondencia por correo electrónico. Anexos a la correspondencia, voy a anexarle a esa correspondencia un archivo en Excel, ¿sí? Voy a anexarle un archivo en Excel a la correspondencia. Número de folios es la cantidad de hojas que sale de la carta, que sale del comunicado, en este caso, 1. Radicado tercero y radicado entrante es cuando ustedes a esta correspondencia saliente a modo de respuesta van a asociarle una correspondencia entrante que ingresó como requerimiento o como solicitud. En este caso, no es obligatorio. Tengan en cuenta también que los campos con asterisco son obligatorios, los otros campos no son de carácter obligatorio. ¿Listo? Y ya, tengo allí mi carta. ¿Sí? Aquí me quedó Paola Loes, me quedó acá, es López, ¿cierto? Ajusto antes de igual manera, recomendación. Cuando trabajamos desde el complemento Word, el registro de la correspondencia queda registrada en un archivo en Word, pero cuando le damos clic en guardar se transforma en un archivo PDF. Ya en un archivo PDF no les va a permitir ni editar ni modificar información de la carta del formato, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Recomendaciones también antes de dar guardar, por favor, dar clic en vista previa, ¿sí? Y allí les va a cargar una vista previa de nuestro documento, de nuestro comunicado. Entonces ahí tenemos nuestra carta, el plus de registrar cartas o de hacer registros de correspondencia saliente a través del complemento Word es que el sticker de correspondencia queda impreso de manera automatizada en la parte superior derecha del formato de la carta. Bien. Listo, cerramos allí. Ya le voy a indicar al sistema, estoy de acuerdo con ello, ya ajusto allí nuestro formato y le digo guardar correspondencia. Nos sale el siguiente pop-up o aviso informativo. ¿Desea guardar la correspondencia? Le voy a indicar ahí al sistema que sí. ¿Mm? Y allí nos va a indicar cuál es mi nuevo consecutivo del registro de esa correspondencia que acabo de efectuar en el sistema de gestión documental, en este caso ahora por el medio del complemento Word. SC 0014. La anterior es la número 13, ¿no? Tengamos en cuenta, entonces tenemos la 13 y la 14 para ver más adelante las notificaciones. Y le doy clic en aceptar y allí es donde ya me transforma el archivo PDF, donde ya no me va a permitir ni editar ni modificar ningún tipo de información en ese formato de carta, ¿vale? Se transforma en ese archivo en PDF con la finalidad o con el fin objetivo que ustedes puedan trabajar procesos de firma digital o firma electrónica, ¿sí? Procesos que actualmente se están llevando a cabo en la parte de tipos de comunicados oficiales, ¿sí? Cartas oficiales de las empresas, ¿sí? Que tengan valores probatorios. ¿Listo? Cerramos allí. Esta es la forma correcta de dar inicio al complemento Word y esta es la forma correcta de cerrar sesión en el complemento Word. Ingresamos a la opción 5RP y le indicamos al sistema ya no iniciar sesión, sino cerrar sesión. Cerramos sesión y listo, cerramos sesión ahí del complemento Word. ¿Mm? Nos dirigimos nuevamente a la opción en el sistema de se cerrará la sesión por actividad del usuario en otro dispositivo. Ah, bueno, mira, entonces ahí tengo que cumplir unos tiempos determinados o si no, me saca de la sesión. ¿Mm? Listo, y volvemos a ingresar allí a sesión. Después de que yo hago el registro de esa correspondencia saliente a través del complemento Word, pues también de manera automatizada me va alimentando los informes de control y seguimiento. Ya después de que hago ese registro también de esa correspondencia por medio de ese proceso de complemento Word, me dirijo nuevamente a la misma opción, SGD
correspondencia, gestión de correspondencia. ¿Sí? Y ahí me va a aparecer relacionada la correspondencia que acabo de registrar a través del complemento Word. La correspondencia número 14, ¿cierto? Ahí me va a aparecer la correspondencia número 14, con la posibilidad de poderla enviar por correo electrónico, ¿sí? Forma de entrega, correo electrónico. Y hago el mismo proceso, la voy a enviar por email. ¿Requiere cargar una imagen? Ah, sí, necesito adjuntar allí las tablas de retención documental. Le voy a indicar al sistema que sí, ¿sí? Voy a adjuntarle allí las tablitas de retención documental, adjuntar, selecciono el archivo y a modo de ejemplo adjunto las tablas de retención documental según el asunto del comunicado. Y tengo los dos contenedores, ¿no? Subir anexos. Pues ese flujo o ese archivo más bien del Excel me queda como un archivo anexo adjunto a la correspondencia. ¿Cuál es el documento principal? El documento principal es el registro, la carta que acabo de radicar a través del complemento Word, ¿no? Con su respectivo sticker de correspondencia, ¿cierto? Y en el sticker de correspondencia aparece relacionada información a la correspondencia saliente y el código de barras con su respectivo consecutivo. ¿Mm? ¿No? Ese sería nuestro archivo digital principal y los archivos digitales anexos. Le voy a indicar al sistema volver. ¿Requiere cargar una imagen o reemplazar el archivo actual? Le voy a indicar al sistema no, ya tengo toda la información y hago el mismo proceso. ¿Sí? Nuevamente ahí a Eusebio Jiménez y nuevamente se lo envío a mi compañero Luis Álvarez para continuar con el ejemplo. ¿Mm? ¿Listo? Lo relaciono allí y le voy a indicar al sistema enviar. ¿Sí? Y lo mismo que el anterior registro desde el formulario. Aquí me va a habilitar cuál es el consecutivo de la correspondencia y me relaciona también los archivos digitales principales y los archivos digitales adjuntos o anexos a la correspondencia. Tengan en cuenta, por favor, el peso de los archivos, 35 megabytes a modo de recomendación máximo. ¿Mm? Y le indicamos ahí al sistema enviar y confirmar. Y listo, nos indica nuevamente que esa correspondencia ha pasado de estado de registro a estado entregado. E ingresamos a la opción actualizar correspondencia. Miren, esa opción se llama así, actualizar correspondencia. Le doy clic allí para refrescar y de manera automática desaparece esa relación de esa correspondencia del buzón de gestión de correspondencia. ¿Mm? ¿Listo? Enviado este proceso, entonces el registro, el trámite, la trazabilidad, ¿sí? Esas auditorías de esa correspondencia saliente van a alimentar de manera automática los informes de control y seguimiento y nos vamos a dirigir a nuestros informes de control y seguimiento. Vamos a ingresar al SGD, correspondencia, consultas, saliente, control y seguimiento. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles fueron los dos registros, los dos consecutivos de correspondencia saliente que acabamos de trabajar? Sí, efectivamente, allí están relacionados. La número 13, que registramos desde el formulario de correspondencia saliente, y la número 14, que registramos desde el complemento Word. Ahí aparecen relacionados. Vamos a mirar información relacionada con la correspondencia saliente número 13, la que registramos desde el formulario. Pues ahí nos va a aparecer. ¿Qué información? En la columna código vamos a hacer así vamos a repasar rápidamente esos informes de control y seguimiento. Nos va a salir un hipervínculo único e irrepetible, un número único e irrepetible a modo de hipervínculo que genera el ERP, el 5 por cada registro que se haga dentro del 5. ¿Sí? En este caso el 472. Cuando doy clic en ese hipervínculo, me va a conducir a un detalle más específico de la correspondencia saliente. En ese detalle, en la parte superior izquierda, tengo el campo ID. En ese campo ID, recuerden que aquí estamos repasando la correspondencia con radicado número 13, que fue la que registramos desde el formulario, ¿no? Entonces, ahí nos va a aparecer el archivo digital principal asociado a esa correspondencia, ¿sí? El que asociamos desde el registro de la correspondencia cuando la radicamos en el formulario. En este caso, los flujos programados de correspondencia. Cerramos allí. ¿Qué otra información nos va a aparecer allí? Toda la información asociada al registro de la correspondencia, tanto los datos del remitente como los datos de destinatario de la correspondencia. ¿Mm? ¿Qué otra información nos va a aparecer allí? Nos va a aparecer los archivos anexos, ¿sí? Esos archivos anexos que adjunté antes del envío de esa correspondencia, ¿sí? Desde la opción de gestión de correspondencia en el sistema de gestión documental, cuando le iba a enviar por correo electrónico. Ahí me aparece relacionado mi archivo anexo. Entonces van a aparecer allí relacionados los archivos digitales principales, los archivos digitales anexos a la correspondencia, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué otro anexo nos va a quedar cuando registramos? Recuerden que aquí lo particular es que cuando registramos una correspondencia saliente desde el formulario, nos aparece como un archivo anexo el sticker de correspondencia. Allí también nos aparece relacionado el sticker de correspondencia. ¿Listo? Entonces, esa es como la correspondencia, la número 13, ¿cierto? La que registramos desde el formulario.
¿Qué hacemos allí? Entonces ahora vamos a mirar la correspondencia con radicado número 14, la que registramos desde el complemento Word. El mismo proceso, ¿sí? Entonces vamos a ingresar allí desde el hipervínculo, nos va a salir toda la información asociada a la correspondencia. En la parte superior izquierda, en este caso, la imagen principal, el archivo digital principal asociado a esa correspondencia, ¿sí? En este caso, el archivo, la carta transformada en archivo PDF que registramos desde el complemento Word con su respectivo sticker de correspondencia asociado al comunicado. ¿Mm? Cerramos allí. ¿Qué otra información? Toda la información asociada a la correspondencia, ¿sí? Datos del remitente, datos del destinatario asociados a la correspondencia, los archivos adjuntos a la correspondencia, ¿sí? El archivo adjunto que relacioné, que anexé antes del envío de esa correspondencia desde la opción de gestión de correspondencia. En este caso, el archivo, a modo de ejemplo, el archivo de las tablas de retención documental, relacionado con el asunto de la correspondencia en este caso, ¿cierto? ¿Qué otra información allí dentro de nuestro informe de control y seguimiento? ¿Sí? Dentro de nuestro informe de control y seguimiento. Entonces tenemos ahí los radicados, ¿sí? ¿Qué información aparece allí? Toda la información asociada a la correspondencia. El radicado de la correspondencia, el estado de la correspondencia. Cuando registramos esa correspondencia tanto desde el formulario como desde el complemento Word, nos va a aparecer en estado registrado, pero cuando la enviamos desde la opción de gestión de correspondencia nos cambia el estado de registrado a estado entregado. Nos va a aparecer relacionado también sobre qué forma de entrega establecimos allí desde el registro de la correspondencia para el envío de esa correspondencia. Establecimos allí que se va a enviar por correo electrónico. ¿Quién es el usuario que firma la carta, que envía esa correspondencia? ¿Quién fue el usuario que ingresó con su usuario y contraseña desde el complemento Word o desde el formulario para registrar o radicar esa correspondencia en el sistema de gestión documental? ¿A qué empresa se le destinó esa correspondencia? Y dentro de esa empresa, ¿a qué funcionario dentro de esa empresa? ¿Cierto? Una se la enviamos a Luis Álvarez, la otra se la enviamos a Paola López. ¿Mm? La fecha y la hora también nos va a aparecer allí relacionada. Acá, ¿qué nos quedó? Vamos a cargar nuevamente aquí los registros. ¿Qué nos aparece acá? Vamos aquí con la correspondencia. ¿Y otra información nos aparece allí? Listo, ya nuevamente. Entonces estamos hablando de la correspondencia 13 y la correspondencia 14. Entonces, ¿qué otra información nos aparece relacionada a la correspondencia? El tipo, la fecha y la hora en que se registró las correspondencias en el sistema de gestión documental. Nos va a aparecer también allí el tipo de correspondencia asociado al registro de la correspondencia saliente. Nos aparecen las observaciones, ¿eh? Observaciones que ustedes vayan a colocar, ¿sí? Según el ejercicio operativo, observaciones asociadas a la correspondencia. Nos va a aparecer también el asunto de la correspondencia. Al final, en la columna archivo, nos aparecen relacionados los archivos principales, los archivos digitales principales relacionados con la correspondencia. Uno de ellos, el formato de carta, ¿cierto? Que registramos desde el complemento Word. ¿Mm? Y el otro, para el registro de la correspondencia saliente número 13, nos queda relacionado el archivo en Excel de los flujos de correspondencia, ¿cierto? Ahí nos aparecen relacionados. ¿Listo? Entonces ahí nos aparece toda la información, todo el detalle de la correspondencia. Ahora lo clave del asunto, ¿sí? Ya dimos ahí un tiempo en específico para que el sistema arroje o envíe esas notificaciones a los correos electrónicos de los destinatarios de la correspondencia. ¿Cómo se van a ver reflejadas esas notificaciones? Se van a ver reflejadas de la siguiente manera. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la correspondencia número 13, ¿cierto? Correspondencia número 13. Entonces vamos a decirle acá descargar imágenes. Correspondencia número 13. Entonces tengan en cuenta lo que les decía al principio, el sistema de gestión documental genera a través de ese correo electrónico que configuramos más de 20 notificaciones asociadas a más de 20 actividades en el sistema de gestión documental entre archivo y entre correspondencia, cuando tenemos todos los módulos de archivo y correspondencia. La notificación asociada al proceso de envío de una correspondencia por correo electrónico, la descripción de esa notificación es la siguiente. El módulo 5SGD generó el envío por correo electrónico de la correspondencia. Esta es la notificación que le llega a los usuarios destinatarios de esa correspondencia cuando la enviamos por correo electrónico a través de el módulo del sistema de gestión documental. ¿Qué nos va a aparecer relacionado allí? Nos va a aparecer relacionado allí los archivos digitales adjuntos, ¿sí?
a la correspondencia, nos aparecen allí los archivos digitales adjuntos a la correspondencia y los archivos digitales principales relacionados con la correspondencia, ¿cierto? Hablamos de la correspondencia número 13, ahí aparecen los flujos de correspondencia, el archivo digital principal y el archivo que adjunté antes de enviar esa correspondencia desde la opción gestión de correspondencia. Entonces allí nos aparecen los archivos relacionados. En la notificación, en el cuerpo, en la estructura de la notificación, la imagen de la empresa de cada uno de ustedes, que ahí podemos personalizar ello. Cordial saludo, el módulo 5CG generó el envío por correo electrónico de la correspondencia saliente, correspondencia enviada con el número del consecutivo y de identificación de la correspondencia SC 2023 o el 5SC 00013, ¿cierto? El número de registro y número de radicado de la correspondencia. Así llegaría la notificación. Para la correspondencia saliente número 13, que fue la que registramos desde el formulario. La otra notificación es la correspondencia que registramos desde el complemento Word, ¿cierto? Que es la número 14. Entonces, allí que nos va a quedar allí relacionados también como archivos digitales, el archivo digital adjunto a la correspondencia, ¿sí? Y el archivo digital principal generado desde el complemento Word transformado en archivo PDF, ¿sí? El formato de carta, con su respectivo sticker de correspondencia. Cerramos allí y validamos el otro archivo adjunto para que sepamos y veamos y verifiquemos que pues allí nos quedan todos los archivos digitales relacionados. ¿Bien? Y el cuerpo de la notificación con la imagen de la empresa, indicándonos el radicado de la correspondencia, el tipo de correspondencia asociado y los archivos digitales asociados a la correspondencia. Y la descripción de la notificación, el módulo 5SG generó el envío por correo electrónico de la correspondencia. Bien, este es el resultado final del proceso de envío de correspondencia por correo electrónico. Esperamos que haya sido de bastante utilidad, ¿sí? Este proceso, sáquenle el mayor provecho, por favor, al 5 en este aspecto y en todas las otras funcionalidades que tiene el 5. Pues nos sobra decirles, hay preguntas, por favor, pregunten, ¿sí? Los voy a dejar con mi compañero Luis Álvarez, que pues él va a atender allí las respuestas que ustedes tengan de esas preguntas y les va a dar otro tipo de información adicional, ¿sí? Feliz resto de día, cuídense mucho. Hasta luego. Hola Luis, ¿cómo vas? Buenos días nuevamente para todos. Muchísimas gracias, Eusebio. En esta segunda parte vamos a revisar y a responder algunas preguntas que fueron enviadas por algunos de los asistentes a través del PR de este webinar. La primera pregunta es: ¿con esta nueva actualización la correspondencia saliente ya nos enviará por correo electrónico a los diferentes destinatarios? Respondiendo a esta pregunta exactamente, el objetivo de este webinar es hacer la invitación para el uso de esta nueva opción, de esta nueva herramienta. Recuerden que la opción del envío de la correspondencia saliente de 5SGD se llama gestión de correspondencia, la cual homologaría el envío de la correspondencia saliente por correo electrónico. La segunda pregunta es: ¿la correspondencia saliente registrada por complemento Word, una vez que erradicada, la puedo editar? Respondiendo a esta pregunta, no, efectivamente este documento no se puede editar. Esta segunda opción que Eusebio nos presenta en este webinar, este documento que radicamos por el complemento Word, se vuelve en un archivo en PDF, lo que impide que en el registro nosotros podamos editar este documento. Tercera pregunta: ¿tiene algún límite de peso los documentos que nosotros enviamos como anexo, como soporte a la correspondencia saliente? Respondiendo a esta pregunta, sí. El correo que nosotros tenemos configurado desde nuestra notificación para envío de correspondencia saliente, nosotros tenemos un límite de envío que son 35 megabytes. Recordemos que no es 5 que envía esta correspondencia, sino el correo que ustedes configuraron desde las notificaciones. La cuarta pregunta: ¿cuál es el add-on de esta actualización? Para que ustedes puedan solicitar esta actualización es el SGD 054, se llama envío de correspondencia saliente a través de correo electrónico. Se solicita por un helpdesk tipo add-on para los clientes que cuenten con plan de mantenimiento anual, incluidos los de arrendamiento de pago de plan de mantenimiento anual, no tendrá ningún costo. Clientes diferentes a estos tendrán un costo de implementación de 1 hora. Quinta y última pregunta:
¿Cuál es el valor agregado de utilizar esta opción y no enviarla por correo electrónico como hoy en día lo hacemos? Para este punto vamos a dar 3 puntos claves. El primero es evitar el reproceso de envío de correspondencia saliente a través de los correos electrónicos. El segundo es que nuestros destinatarios van a recibir la información en un cuerpo del correo con el número erradicado personalizado por ustedes y los documentos adjuntos que ustedes envían desde 5SGD. Y el último punto de esta pregunta, consultar desde los informes de control y seguimiento de la correspondencia saliente toda la información y validar la trazabilidad de estos mismos, sin la necesidad que ustedes hoy en día entren a los correos electrónicos como lo hacen, donde sería la fuente de consulta. Estos informes ustedes van a poder validar la trazabilidad y el estado de estas mismas. Ya con esta pregunta terminaríamos la parte de preguntas. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz resto de día. Gracias. Excelente tarde para todos.